y bienvenidos, valientes. ¿Cómo está vuestra mente? ¿La tenéis conectada y equilibrada o necesitáis una ayudita? Hoy vamos a contribuir con nuestras pautas sencillas, como sabéis, intentamos que sean así, a tener una mente equilibrada, una equilibrada mente, pasando de hábitos antiguos o de hábitos viejos a neuronas nuevas. Y sí, neuronas nuevas. Varias investigaciones en los últimos años, y investigaciones serias, que vamos a tratar de poneros abajo los enlaces de algún estudio para que podáis echarles un vistazo, pues esas neuronas nuevas, investigadas, han resultado de una serie de investigaciones bastante serias, de los últimos 4 o 5 años, confirman que cada año nos nacen entre 1.400 y 700 neuronas nuevas. Nuevas y además con una cosa, con otro punto interesante, y es que siguen naciéndonos hasta los 90 años. Este hecho, por tanto, abre pues, un inmenso campo de posibilidades y también nos da esperanza y alegría para lo que vamos a tratar hoy. Ya sabemos lo que hacemos con las neuronas viejas, ¿no? Las dejamos ahí está, dando vueltas con sus viejos pensamientos, creando y reproduciendo siempre cosas parecidas. Y puede ser que esto además sea lo que hacemos todos habitualmente. Como consecuencia de hacer eso, nos invaden emociones que la mayoría de las veces en estos casos son emociones insanas. Pues a partir de ahora, manos a la obra. Vamos a sacarle partido a nuestra capacidad de establecer nuevas conexiones para abandonar los viejos hábitos, conectando con aquello que nos equilibra y armoniza, mejorando la calidad de nuestros pensamientos y emociones para que sean sanos y sanadores. De manera que vamos a guiar por ese camino de ese equilibrio mental. Hola, que transmitamos esas claves esenciales, ¿no? A encontrar ese ansiado equilibrio. Pues aquí estamos bien equilibrados y preparados. Hola Puri, que yo me he anticipado. Y hola. No pasa nada, ¿eh? También te puedo cortar yo, ¿eh? También. Claro. Pero no. Y hola a todos. Pues como hablabas antes, estamos en un mundo en el que mantener nuestro equilibrio emocional no es una tarea fácil, porque la sociedad es altamente competitiva y esto nos causa un desgaste psicológico. Y también los cambios que se han producido en los últimos años, como las nuevas tecnologías, que lo hablamos reiteradamente en nuestras charlas, pues no nos ayudan a vivir ni a disfrutar del momento presente y tampoco a encontrarnos con nosotros mismos. Estamos un poco pendientes de ser lo que los demás quieran que seamos, porque encontrarnos con uno mismo es una prioridad para el equilibrio emocional y requiere de voluntad. Y además para mantener el equilibrio emocional pues son necesarios y positivos una serie de hábitos que nos permitan estar conectados con uno mismo. Venimos diciendo también en nuestras charlas que vivimos en una sociedad del ruido y de la aceleración. Y en este caso con el ruido me quiero referir a esas exigencias del entorno a los que nos vemos sometidos, ser el mejor trabajador, el mejor padre, la mejor madre, hermana, vecina. Y encontrar el equilibrio mental pues es una tarea muy personal y la verdad que no le prestamos tanta atención como debería ser. Sin embargo, pues da enormes beneficios, ¿no? Claro, no, sí que da enorme beneficio porque el equilibrio es un concepto y es una percepción, es una sensación, bueno, y luego veremos que son más cosas, pero en principio nos quedamos ahí, que es muy personal, porque lo que denominamos equilibrio es algo que cada uno tiene asociado a una serie normalmente de emociones, pero también de sentimientos, porque si nos fijamos, nos damos cuenta, muchas veces decimos, me siento desequilibrado. Una frase porque sea correcta, podemos llegar a decir otras cosas, pero bueno, al menos me siento desequilibrado
o no me siento bien, o no me siento en forma. Siempre nos vamos al sentimiento. Y claro, un sentimiento es algo más que una emoción, porque se genera ese sentimiento a través de varios estados emocionales. Es decir, situaciones emocionales que duran en el tiempo. Y ahí es donde realmente nos tenemos que dar cuenta que para encontrar ese equilibrio hay que saber ponernos en contacto con aquello que está en lo más profundo nuestro y definirlo, ¿vale? Porque definirlo como en estado sano. Muchas veces ese equilibrio, tú decías, con respecto a las familias, con respecto, ¿verdad? Con respecto a todo eso, a esas exigencias que tenemos todos. Y sin embargo, si nos vamos también, eso lo trasladamos a nosotros mismos, a nuestro interior, es el sentirnos solitarios o deprimidos o irascibles, nerviosos, inquietos o impulsivos. Eso se traslada a un comportamiento, por ejemplo, pues a un comportamiento avasallador, que desafortunadamente lo vemos con bastante frecuencia, falto de empatía o vanidoso o controladores, comportamientos de control, de querer tener el control absoluto, que también es igual de dañino. Es decir, eso que tú dices, queremos llegar a todo, lo que tú decías, ¿no? El ruido, la tal, la prisa, la angustia, el querer llegar a todos sitios, eso hace que nos esforcemos por lo que está afuera, porque nos fijamos en lo que está afuera y en poner orden, cierto orden en lo que está afuera, y nos olvidamos de lo más importante, que es lo que está dentro. Por poneros en situación de daros cuenta que lo importante para no perder la perspectiva es enfocarnos en nuestro interior, enfocarnos en lo que creemos que es bueno para nosotros, que es bueno también para los demás, pero sin perder el foco en lo que es bueno para nosotros. Y desde ahí saber, descubrir lo que tenemos que hacer con nosotros mismos y con los demás. Entonces, la gran pregunta, esa pregunta importante, ¿dónde ponemos, verdad, Amparo, el objetivo para conseguir que nuestro equilibrio, para que nuestra vida no parezca ese circo de tres pistas? Así que vamos Bueno, a ver siempre hablamos del foco, ¿eh? siempre hablamos del foco, siempre enfocar y abriendo ese foco, y bueno, y saliendo un poco también del mundo del espectáculo, que tampoco, Bueno, ya veremos. tampoco. Pero bueno, ya veremos. Pero vamos a hacer 3 consideraciones para ver cómo podemos empezar a ser más conscientes y más pensantes. Primera, Amparo. Pues mira, cada uno tiene un concepto de equilibrio, así que muy importante trabajar el equilibrio, y es un trabajo personal, y es encontrar nuestro centro y ese punto de conexión mente-cuerpo que nos haga sentir bien. Si estamos tan influenciados por lo externo y por lo interno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar nuestro centro? ¿Y qué es nuestro centro? Pues ese punto en el que nos da el equilibrio. Entonces, esas preguntas que nos hacemos, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Algo que yo escucho habitualmente, es algo esencial, porque bueno, el poder de la pregunta es inmenso, y haciéndonos esas preguntas vamos a llegar a un punto importante, el autoconocimiento, porque eso nos hace más fuertes, neutrales, ecuánimes, tanto con nosotros como con los demás. Tercero, Amparo. Vamos al tercer punto, que es la aceptación. Una vez que hemos aceptado todo lo que has estado diciendo, lo anterior, pues nuestro equilibrio lo debemos de tener bien definido, y tiene que ir unido a nuestro yo profundo, a nuestros valores, a nuestras motivaciones, porque el equilibrio nace de encontrar y hacer crecer nuestra mejor versión. Hablamos ahora mucho de nuestras versiones, Sí. y que no es otra cosa que aquello que surge de estar en sintonía con nuestras motivaciones internas. Por eso el equilibrio es tan personal. Es ese lugar en el que nos sentimos bien, en el que asumimos los riesgos que vamos a decidir permitirnos, en el que hacemos que los demás
crezcan con nosotros. El equilibrio es un estado de calma, pero no porque sea calma y no haya fluctuaciones, sino porque va a ser un sinónimo de quietud, de armonía. Y si nos referimos a la parte emocional, pues tratamos del encuentro con uno mismo, con nuestro conocimiento personal, con el manejo de emociones y sentimientos y sobre todo también expresar todas las emociones y los sentimientos de forma adecuada. Y para llegar a una armonía necesitamos una conexión, y ya lo venimos hablando, con la parte interna y la parte externa, nuestro mundo exterior. Y va a ser necesario, que lo has comentado antes, el autoconocimiento. Lo llevamos mal, lo del autoconocimiento muchas veces, lo Sí. llevamos mal, pero lograr conocernos a nosotros mismos, pues implica autoconsciencia, saber definirnos, interrogarnos. El poder de las preguntas es magnífico. No tener miedo de exponernos y ahora muy de moda, tolerar la incertidumbre. Y aunque pueda Claro. parecer sencillo, no es un caminito de rosas, lleva su tiempo y su exigencia de práctica diaria. Esto no es ponerme de vez en cuando a autoconocerme, ¿no? Porque el autoconocimiento es un viaje a lo más íntimo de nosotros y con toda seguridad pues es una de las mejores experiencias que vamos a poder tener. Permitirnos ser y encontrarnos, ser nuestras emociones y miedos, saber quién soy y cómo soy, por qué soy y cómo puedo llegar a ser todo lo que quiera y pueda. Estamos un poco más profundas porque el tema El tema lo lo requiere, requiere. ¿eh? El tema lo Estamos requiere más porque serias. estamos más serias, sí, pero es que el tema es un tema importantísimo. Claro, nos lo Un habéis tema pedido y esencial. Sí, aquí estamos. eso es, nos lo han pedido y aquí estamos intentando, bueno, pues hacerlo de la manera más secuencialmente coherente, porque que sepáis que no es fácil hablar de esto. Parece que mirarnos dentro nos da miedo, pero bueno, a ver, dentro estás tú. Que no desde una manera o con una imagen idealizada de soy fabulosa o fabuloso, pues no, estás tú, está quién eres. Así que ese viaje hay que tener la valentía, y nunca mejor dicho, en lo que nos trae aquí, en nuestra charla de valientes, la valentía, bueno, pues de hacer ese viaje a ese autoconocimiento, que no es un invento actual, aunque ahora se hable mucho de eso. Está en todas las tradiciones y filosofías antiguas. Eso de decir, de darnos cuenta de ese tesoro que llevamos dentro y primero, ¿no? Combinarnos a que nos miremos hacia adentro. Tanto es así que, bueno, en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, lo que se llama, antes de ir a visitar, dentro estaba el oráculo, el célebre oráculo de Delfos, estaba tallado en piedra, conócete a ti mismo. O sea, para empezar, luego consulta el oráculo, luego haz lo que tengas que hacer en ese templo, pero lo primero, conócete a ti mismo. Quizá, no sé, a mí muchas veces me hace pensar que es que quizá el mejor oráculo somos nosotros mismos. Cuando aprendemos a mirarnos y nos conocemos y nos reconocemos y nos aceptamos, que también lo has dicho, porque para introspección es imprescindible el silencio y la atención. Por ejemplo, Stephen Covey decía que las personas no pueden vivir en el cambio si en su interior no persiste un núcleo invariable, el que tenemos que definir y hacer crecer. O sea, que el autoconocimiento siempre ha estado en la historia del hombre ya culturalmente hecho civilizado, aunque tampoco sabemos si los anteriores tenían, como no hemos hablado con ellos, pues tampoco sabemos cómo se planteaban eso. Entendemos que no, que sus intereses iban por otro lado. Pero una vez que ya hemos evolucionado, que ya somos capaces de superar las creencias limitadoras, que ya buscamos ese equilibrio en nuestra vida laboral, personal, es el momento, y quizás sea el momento idóneo
incluso por esa incertidumbre que tú estabas diciendo antes, que estamos viviendo, sería el momento idóneo para vernos, para conocernos, para saber realmente quién está aquí dentro, acompañándonos desde que nacemos hasta que nos vayamos, porque ahí vamos a estar con nosotros mismos. Pero fíjate, para hablar de esto, quizá un ejemplo sencillo, además de andar por casa, un coche. Imaginaros que vais a hacer un viaje largo y que os dejan un coche. Y ese coche, pues no lo conocéis. No sabéis qué gasolina usa, o si gasoil, cómo está, si está en buen estado, si no está. No sabéis nada. Incluso no sabéis cómo funciona. ¿Haríais un viaje muy largo en ese coche que desconocéis por completo? Pues eso mismo, pues tú lo harías, ¿no? ¿Verdad? Eso que no sabes si están las ruedas bien o están mal o si no sé, yo de mecánica entiendo poco, no sé, pero creo que era el carburador, no sé, igual ahora ya, que bueno. Y el aire de las ruedas. El aire de las ruedas, los neumáticos, muy importante, Amparo, muy importante, cómo están los neumáticos. Bueno, pues eso, imaginaros que no sabéis nada. ¿Y haríais ese viaje? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues estáis haciendo exactamente eso si no os conocéis. Ir en un coche del que no tenéis ni puñetera idea de cómo lleva las ruedas, ¿verdad? Ni el aire, ni los neumáticos, ni cómo está el motor. Entonces, esa importancia de conocer, pues, dónde estamos, cómo estamos yendo por la vida, para saber cuáles son nuestros talentos, de por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Y entonces estaremos en el camino de estar lo suficientemente equilibrados como para estar en coherencia y en armonía, no solamente con nosotros, sino con los demás, incluso con el trabajo. Y en el trabajo hay también otra persona que a mí me parece muy interesante, que es Morton Meyerson. Este señor todavía está vivo, pero fue un ejecutivo de la industria informática estadounidense muy importante y mentor de Michael Dell. Suena, D-E-L-L. Igual alguno no está viendo en un monitor o tiene un PC que es de la marca Dell. Pues este señor decía, refiriéndose a él mismo, decía, todo lo que creía saber acerca de la gestión empresarial estaba equivocado. Mi primer deber como ejecutivo es el de llegar a una nueva comprensión de mí mismo. Así que algo de verdad habrá, ¿verdad? Bueno, y antes hacía referencia al circo de tres pistas. Bueno, yo, en mi opinión, todos tenemos en nuestro interior un pequeño circo con más o menos pistas y que vamos a tener que hacer un espectáculo de éxito. Pero no vamos bien, porque yo me doy cuenta que muchas veces, bueno, incluso yo misma, me he sorprendido diciéndome, o he visto a otros diciendo, no me conozco ni yo. Seguro que os suena esto ante, bueno, pues alguna situación inesperada o un día que os levantáis y no os veis en condiciones y te miras al espejo y dices, no me conozco ni yo. Y esto es indicativo de nuestra desconexión con nuestras motivaciones, con lo que nos hace fuertes y poderosos. Y no es otra cosa que lo que realmente somos en conexión con quienes somos. Pero voy más allá y es que yo soy muy preguntona y digo, ¿por qué no me conozco? ¿Ahí? ¿Por qué no me conozco? Pues porque conocernos es un proceso consciente que va a requerir compromiso y acciones específicas. Sobre todo que tenemos que explorar nuestro interior con la finalidad de conectar con nosotros. Y hablo de proceso, en este caso, porque bueno, parece, a lo mejor me viene de formación profesional de química, ¿no? Porque conlleva un desarrollo interior nuestro y un periodo de tiempo y trabajo personalizado
en el que vamos a trabajar los elementos que necesitamos. Y muchas veces, haciendo ahí introspección, no hacemos ese trabajo interno porque no sabemos, andamos perdidos, no sabemos por dónde comenzar, ni qué hacer, nos bloqueamos mentalmente en lugar de buscar caminos y soluciones. Y como te desconoces, porque no te has dedicado tiempo de calidad ni has aprendido a conocerte, pues no has aprendido a definirte, y cuando careces de una definición personal, pues pierdes el rumbo de tu vida, comienzas a vivir roles que no te gustan y que te van a distanciar de tu esencia y de lo que te define. Acabas desconociendo tus capacidades, tus habilidades para crear, para planificar y realizar lo que quieres. Y voy más allá, no tienes ni idea de cuál es tu talento, ni tu fortaleza, ni tu poder interno, porque nuestro interior, pensemos, es un universo inmenso que contiene muchos elementos a desarrollar. Y cuando no los desarrollas, pues te quedas sin herramientas para responder a tu realidad y a tus problemas. Y creas un vacío enorme en tu interior porque nada de lo que haces lo vas a hacer con pasión, con motivación y entusiasmo. Sigo preguntando, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en lo que piensas? ¿Que pensaste en quién eres? ¿Y por qué resulta tan difícil el autoconocimiento? ¿Cuál sería el punto de partida según tu... Pues sí, mira, primero en eso que camino? en este es un camino con lógicamente con un punto de partida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que nos dé tanta, lo que hablábamos al principio, hace nada? ¿Por qué nos da tanto miedo el mirarnos dentro? ¿O por qué nos da tanto miedo parar? Parar. Porque pensamos que estamos orientados a la acción y pensamos que si paramos estamos perdiendo el tiempo. No sé qué haces estamos ahí haciendo sentado. algo malo. Claro, algo malo, esa ya sería otra. Ahí, bueno, ahí no habrás esa historia, que esa ya es, también es muy profunda. Eso de cuál es la razón. Y entonces, bueno, pero no es así, no es así. ¿Cómo partimos? ¿Cómo hacemos ese viaje? Primer punto, el equilibrio emocional, que sería, por un lado, un punto de partida, pero también es una meta final, porque lo que queremos es conseguir al final estar equilibrados emocionalmente. Empezamos por reconocer nuestras propias emociones. Ese es el primer paso. Y aprender a gestionarla de una manera positiva y saludable. Porque muchas veces las emociones lo que hacen es que nos salen como a borbotones o salen por dentro, ¿no? Tienen una manifestación incluso física. Entonces, aprender a gestionarlas de una manera adecuada es una parte del camino importante. Porque además en ese camino nos encontramos pues, una dualidad como en muchas cosas de la vida y como en muchas cosas que se refiere al ser humano. Son las dos mentes luchando, nuestra mente racional y nuestra mente emocional. Y claro, el objetivo sería ser conscientes de que tenemos esas dos mentes y que cooperen, ponerles de acuerdo, que cooperen, porque saben hacerlo, que muchas veces estamos en un estado de equilibrio estupendo. Entonces quiere decir que la mente, tanto nuestra mente racional como nuestra mente emocional, saben perfectamente ponerse de acuerdo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es la razón de que de vez en cuando y a veces muchas veces vayan cada una por su lado? Pues lo primero sería la aparición estelar de las pasiones. Cuando aparecen las pasiones, entonces ya la mente emocional se desborda y secuestra literalmente a la mente racional. Y no solo las pasiones. Lo siguiente también profundo, que eso sería también para tratarlo de una manera importante, que son las improntas que llevamos con nosotros como consecuencia de las experiencias que hemos vivido y que marcan nuestros comportamientos, actitudes, acciones, decisiones, conductas emocionales y que nos llevan hacia el desequilibrio. Tenemos que utilizar
como punto de partida para poder conseguir ese trabajo que nos lleve a atenuar la ansiedad, a establecer unas relaciones sanas con nosotros y con los demás, y que por supuesto nos lleve a quitar de en medio expectativas para, que hace mucho daño, para centrarnos en aquello que realmente podemos hacer de una manera realista, de una manera poderosa, porque tiene que ser poderosa, de una manera alegre y de una manera tremendamente positiva. Porque si no, lo que nos quedamos, si nos quedamos, como antes hablábamos, en el chasis del coche, si no, lo que nos vamos a quedar es en la apariencia, en querer dar esa cara externa en nuestros entornos de relación para cumplir unos estándares que no sabemos muy bien cómo se han ido poniendo y que, sin embargo, pues muchas veces nos damos cuenta que esos estándares pues no corresponden a nuestro auténtico yo, a nuestro auténtico ser interno. Conseguir que ese tesoro interno que llevamos dentro salga al exterior, pero salga desde dentro, desde lo que somos por dentro, para tomar esa decisión de vivir de una manera más equilibrada y más armónica, a tomar esa decisión. Tomar esa decisión y el impulso. Y el impulso. Porque para tomar decisiones necesitamos impulso. ¿Cuál es el paso? El 2, el motor, la automotivación, nuestra construcción personal. Ahora se habla mucho de marca y demás, pero bueno, desde el interior es más una construcción personal, va a requerir de tiempo y mucho cariño con nosotros y cariño también para los que tratamos, porque creo que te pasará lo mismo, pero en mi caso a mí me gusta estar con mis clientes o con mis interlocutores de forma agradable y cariñosa. Y el control y regulación de emociones pues va a exigir muchas veces, bueno, no muchas, yo creo que todas, voluntad y trabajo tanto personal como interpersonal. Yo diría que los ingredientes un poco para potenciar nuestra automotivación serían el optimismo, la toma de iniciativa y decisiones, un poco el afán de triunfo, pero bien entendido, o sea, como orientación a metas y objetivos y sobre todo, muy importante, el compromiso. Porque dirigir nuestros esfuerzos, pues hemos dicho que esto no es un camino de rosas, no es una tarea sencilla, no. Tenemos que ser tenaces. A mí no me gusta caminar sin rumbo, nadie camina sin rumbo, porque nadie tiene un camino fácil y nosotros tenemos que visualizar ese camino. Y en el punto de apoyarnos en nuestras emociones es interesante hacer una precisión. Debemos de conocer nuestras emociones hasta tal punto que sean un apoyo, pero que no se hagan dueñas de nuestro comportamiento, porque son muy valiosas y por eso necesitan atención, cuidado, conciencia. Tenemos que cuidarlas. ¿Cómo proyectamos eso? Es decir, la tercera sería hablar de esa inteligencia emocional, social, que también es un agente, fíjate, aunque parezca también una contradicción, si lo pensamos bien, no lo es un agente impulsor del equilibrio. Porque las motivaciones que los seres humanos son infinitas. Hay montones de motivaciones, incluso cada momento que vivimos en nuestra vida lo vivimos con una motivación diferente. Pero esa proyección que no, sabemos perfectamente que ni el amor ni el dinero pueden estar ocultos, ¿no? Pues tampoco estamos ocultos nosotros cuando, tanto si estamos equilibrados como si estamos desequilibrados. Siempre hay una manifestación al exterior. Siempre existe esa manifestación. Y entonces somos seres emocionales, está claro, somos seres racionales también y somos seres sociales.
Sí, esa combinación, porque somos muchas cosas. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Que esas relaciones entre las personas y sincero interés hacia el otro. Una vez que estás bien, el siguiente paso es interesarte por el otro. De esa manera sincera, con capacidad de confianza, con ganas de cooperar, de ayudar, de aportar. Así que ese sería ese punto tercero, una vez que nos hemos trabajado en nosotros, por dentro, esa manifestación externa, ¿vale? Para cumplir una misión importante, que es, no estamos solos, compartimos camino. Entonces, ¿cómo queremos compartir ese camino con las personas que están alrededor nuestra, en el tipo de relación que sea? Bueno, pues a base de también darles algo de nuestra propia nutrición interna, aportarles esa ayuda, apoyo, bueno, a través de cualidades nuestras como pues, la flexibilidad, la iniciativa, el optimismo, que son claves, la adaptabilidad, que son tan claves y tan esenciales en las habilidades sociales. Y están presentes siempre en nuestra vida porque esa manifestación, esa capacidad de transmitir el equilibrio emocional, no solamente es para tener éxito, sino para estar nosotros más felices y al mismo tiempo compartir esa felicidad con los demás. No se trata de exhibir nada, sino se trata de compartir, de cooperar y de armonizarnos con nosotros y con los demás. Y ese crecimiento personal a manifestar en una manera de actuar, de pensar, de tomar decisiones y de comunicarnos con nosotros y con los demás, ¿vale? Entonces, bueno, una mente que seamos capaces de soportar el barullo, ¿no, Amparo? Ese barullo mental y vital en el que estamos metidos, y más en estos tiempos, ¿no? Todo es TikTok. Pues TikTok es un privilegio el poder alcanzar ese equilibrio interno, donde los pensamientos, las emociones y el comportamiento van a estar en sintonía y sobre todo centrados en lo que importa, ¿no? Y hay algo que si algo la mayoría sabemos, es que no resulta nada fácil entrenar la mente en esa disciplina en la que la regulación emocional manda y la capacidad de reflexión y la serenidad interna son muy importantes. No es sencillo ponerle el freno a una mente que está continuamente acostumbrada a ir más rápida que la propia vida, ¿no? Pero bueno, es un proceso, como decías, y con tiempo y hallando esa estrategia que más se adapte a nuestras particularidades, pues no es imposible y podemos lograr una mente más relajada y permitir que cambiar nuestra realidad hacia el bienestar. Sí. Fíjate, estaba en eso que estás diciendo, en esa estrategia. En esa estrategia estaría un planteamiento de Goleman, que yo creo que no hace falta dar más datos. No tiene presentación. No hace falta presentarlo, ¿no? Y Goleman llama el radar interpersonal, que bueno, él lo refiere lógicamente a los circuitos neuronales y todo ese tipo de cosas, pero ese radar, no solamente es que sirva, por ejemplo, para avisarnos de un posible peligro, que también, es eso que dice, uy, esto, Dios mío, no, ay, alerta, alerta, ¿no? Es esa cuestión de alerta que antes, pues, bueno, no lo sé, yo creo que lo hemos vivido todo, ¿no? Pero en reuniones, no reuniones, de pronto en determinadas circunstancias hay algo que te advierte de ese posible peligro. Y ese radar, el llegar a conocer o a interiorizar y a través de todo lo que estamos hablando, de este autoconocimiento, de este llegar a esa flexibilidad, a esta manera de cooperación, de comprensión, en todo este proceso que estamos desgranando aquí, hay otro tipo de disciplinas que también nos habla, por ejemplo, en el eneagrama de la personalidad, pues que cuando te dicen cuándo tienes que empezar a actuar, se llaman líneas rojas,
que son comportamientos o actitudes que te van alertando de que algo no funciona en nosotros y que debemos cambiarlo. Así que bueno, venga, vamos a proponer 3 puntos estratégicos. Venga, nosotros de 3 en 3, que es como se puede comprender mejor todo, como comprende mejor el cerebro, de 3 en 3. Bueno, primero, ser conscientes del control que ejercen nuestras emociones sobre sentimientos y actitudes. Y esto deberíamos escribirlo en la pared, poner un cartelito en la pared. Voy a ser consciente de esto, de cómo esas emociones influyen. Estar atentos. Hablaba Goleman del radar interpersonal. Bien, ese radar interno. ¿Dónde está? Estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. La mente abierta, para que nos llegue información. Si no abrimos la mente, si no estamos en disposición de captar, no vamos a seguir aprendiendo ni vamos a saber discriminar aquello que nos roba la energía. Los ladrones, eso de energía, que nos roba la armonía, incluso el tiempo. Y darle, bueno, y por supuesto, ponerle remedio, claro, porque de eso se trata. Un segundo punto que a mí se me ocurre y que también es muy importante, que lo hemos estado hablando antes, es aprender a dejar y a soltar las emociones y ser conscientes de ellas. Ponerlas en su sitio y no dejar que tomen el control de nuestra vida. Y luego, para que todo eso sea posible, ¿qué necesitamos? Aprender a cambiar nuestro programa. ¿Y de qué se compone ese programa? Pues de un lenguaje, de cómo nos hablamos y cómo hablamos, de unas conexiones que se producen dentro de nosotros, conexiones y desconexiones, que es la tarea continua. Y eso, bueno, pues para esto es muy útil la programación neurolingüística, que nos entendamos y entendamos dónde estamos y cuál es el camino de ese hablarnos y escuchar y hablar a los demás y comprender y comprendernos. Sería interesante compartir unos tips rápidos para empezar a trabajar nuestra equilibrada mente. ¿Cuáles serían un poco las claves del éxito del circo que llevamos dentro? Para que haya números de calidad en las 3 pistas, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Quieres empezar por la primera? Números de calidad. Sí, para que lleguemos a calidad. Números de calidad, me gusta eso de números de calidad, queda muy bien eso de números de calidad. Sí. Bueno, el jefe de pista. El jefe de pista. Sí, claro. Es que esto del circo de 3 pistas, no penséis que es bueno, puede ser una expresión que nosotros oímos frecuentemente, pero vamos, hay un libro que se llama El circo de 3 pistas y las pistas son los tigres domadores, los osos bailarines y un hombre que hace malabares con elefantes. Sí. Entonces, ¿el jefe de pista puede estar en las 3 pistas al mismo tiempo? Pues no, hacerlo imposible no. Entonces, vamos a los tips que nos pueden servir a nosotros para claves de los números de pista de éxito. Para equilibrar la mente, todo lo que hemos dicho, y además, primero, identificar la carga mental. Porque si no sabemos lo que nos pesa, ¿cómo nos vamos a liberar de lo que nos pesa? No puede ser, no puede ser. Primero hay que saber cuál es nuestra carga mental. Y volvemos a lo mismo, con todas las pistas y el camino que os hemos ido abriendo desde el principio. Porque a veces es excesiva. Y claro, esa carga mental, al fin y al cabo, es el enemigo. ¿Y qué se le dice al enemigo? ¿O qué se dice, mejor dicho, del enemigo? Pues conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Porque tan importante es conocer a tus amigos como conocer a tus enemigos. Y que en el momento en que los conocemos, bueno, primero nos hacemos conscientes de que tenemos esa carga mental y entonces, fija, mágicamente sucede algo. Y es que empezamos a darnos cuenta del peso que tienen en nuestras decisiones.
porque estamos orientados al resultado. Y no estoy diciendo que no haya que tener sus objetivos, sus metas, no seré yo la que lo diga. Tus objetivos, tus metas, por supuesto, pero dándonos cuenta de qué tenemos que soltar para conseguir. No podemos avanzar con una mochila cada vez más cargada, con una mente cada vez más cargada. Lógicamente no llegaremos, porque iremos tan pesados que no llegaremos a ningún sitio. Por supuesto, no llegaremos a cumplir nuestros objetivos. No trabajamos esa fortaleza, o sea, los que otros van a pensar de nosotros se va a convertir un poco en el motor de nuestras acciones. Carecemos de referencias internas y nos centramos en las externas. Pero me parece muy importante el segundo tip, que es la limpieza de miedos. El miedo nos paraliza y muchas veces es el responsable de decisiones en las que nos acabamos arrepintiendo. Sí. Tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros miedos, porque nos hacen daño y es importante identificar aquello que nos hace daño, ¿no? Para que eso no ocurra. Y el miedo hay que tenerle respeto. Mucho. Al miedo hay que tener respeto, aunque claro, y en su sitio, porque como hemos hablado muchas veces, Amparo, ninguna emoción es mala. Es decir, es malo cuando se desborda, es malo cuando te secuestra, es mala, tal. Las emociones tienen también su punto, son reguladores. Entonces, bueno. Pero del miedo que estamos hablando, ¿verdad? Y el miedo que tú estabas hablando es ese miedo paralizante, que es otra historia, ¿verdad? Sí, es otra historia. Es otra historia, ese miedo que... Ese es otra charla. Esa es otra charla, sí. Valiente miedo. Valiente miedo. Valiente bueno, miedo. vamos a ver cómo lo mezclamos. Valiente miedo. Bueno, pues tercero. ¿Y el tercero? La atención. Creo que fíjate, que viene como hilo conductor de todo lo que vamos hablando. Porque hemos dicho muchas veces, date cuenta, gestiona, tal. Todo eso conlleva como punto de partida la prestar atención. Atentos a lo que sucede, atentos a nosotros, darnos cuenta, respirar, sentirnos, ejercitar el no juicio, escuchar sin juzgar al otro también, que esto también es importante. Por supuesto, la escucha activa. Y luego la atención a todo lo que nos rodea, sorprendernos de lo que sucede a nuestro alrededor, observando y estando atentos. Y eso es una manera también de iniciar ese maravilloso camino de vivir equilibradamente, que es lo que estamos aquí tratando. El cuarto punto serían las emociones, como la gratitud, que es importante, la alegría, la generosidad. Y no hemos hablado del amor, pero bueno, el amor es otra emoción de alta vibración y esto significa que van a activarse nuestras capacidades de defensa o de respuesta en contra del estrés, ¿no? Y como consecuencia, pues vamos a ser más conscientes de nuestros potenciales, de nuestro potencial y sobre todo también del capital emocional y personal que llevamos dentro. Ahí lo dejas, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. No como algo que nos perturba, sino como algo que es un capital, que es un tesoro del que hablábamos antes y que está dentro de nosotros. Eso. Otro cartel. Date cuenta del tesoro que llevas dentro. Eso. Date cuenta del tesoro. Bueno, yo creo que irlo poniendo, que habéis sacado de la charla, ahí tenéis una pared motivadora. No parimos motivadora. Bueno, pues el quinto sería equilibrarnos en nuestro hardware y en nuestro software. ¿Qué tecnológica estás? Estoy muy tecnológica. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque es equilibrar lo que es el funcionamiento físico, ese hardware que sería nuestro cerebro, que está directamente unido a nuestro cuerpo, y el software, que es decir, el programa. Eso que las tripas de los programas, cuando vemos eso que no entendemos, palote, y dices, ¿qué querrá decir esto?
Pues muchas veces nos pasa eso con nosotros mismos, que aquello que nos aparece en la mente nos crea desconcierto. Y es muy importante que aprendamos a conciliar todo aquello que somos. Y somos hardware y software, las dos cosas. Y tenemos que aprendernos a hablar, a cooperar, a que identificar y neutralizar esas creencias negativas que nos aparecen en la mente continuamente, prestando esa atención, incluso respirando, darnos cuenta ese proceso que es la A. Sin eso no hay nada. Hay que empezar por ahí para que podamos ir soltando la desazón, la zozobra y tomarlo como costumbre, darnos cuenta de que estamos aquí, de que estamos aquí, en este momento presente, en este mundo y en este instante que al fin y al cabo es lo único que tenemos realmente, el instante que estamos viviendo. Amparo, ¿cuántas neuronas nos habrán crecido en este rato? ¿Habrán crecido alguna? Bueno, no sé si habrá crecido alguna, pero seguro que las que teníamos se han entrenado y han alcanzado mayor aprendizaje Eso esperamos, del eso que tenían esperamos. antes del programa, Eso antes esperamos de la charla. antes de esta charla, porque la verdad es que, en fin, estas informaciones son reflexiones y pautas, pero que tienen una carga de profundidad bastante importante, y lleva aparejado además un esfuerzo también importante, porque ya lo hemos dicho desde el principio, esto no es fácil. Cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, pero la recompensa es inmensa. Y la de gozar de libertad para hacer algo son dos cosas muy importantes. La de liberarse de algo y la de gozar de libertad para hacer algo. Así que nosotras esperamos que gocéis de libertad para entrenar vuestra mente, para alcanzar el equilibrio que os hará muchísimo más felices y más competentes. Así que esperamos que lo disfrutéis haciéndolo. No me sustraigo a acabar con una frase bastante larguita, pero bueno, de Bertrand Russell, de un filósofo, que decía que todo el que ha adquirido una habilidad poco común disfruta ejercitándola hasta que la domina sin esfuerzo o hasta que ya no puede mejorar más. Esta motivación para la actividad comienza en la primera infancia. Eso decía él, pero bueno, sabemos que podemos seguir mejorando. Y lo decía de una manera muy gráfica. Al niño que sabe hacer el pino, acaba no gustándole andar con los pies. Es decir, que ya que sabe hacer el pino, anda con la mano. Así que una vez que ya seamos equilibrados, ¿no, Amparo? Yo creo que ya podemos, sí, podemos bueno, andar a saltos. La neuroplasticidad no existía en época de Russell, pero bueno, no se conocía. Existía, pero no se conocía. Pues ha sido un placer. Vamos a andar a saltos, pero sobre todo vamos a disfrutar del camino. Hacernos fuertes, valerosos, que no nos dé miedo mirar hacia adentro y mirarnos hacia adentro. Dentro tenemos lo mejor. ¿Con quién vamos a estar más a gusto que con nosotros mismos? Hombre, ya después de todo lo que hemos dicho, nosotros tenemos dentro un tesoro. Así que vamos a descubrirlo equilibradamente. Equilibradamente. Esperamos que nos dejéis vuestros comentarios, como siempre, nos digáis, nos sugerís, porque esta charla, creo que ya lo ha dicho antes por ahí Amparo, nace de una sugerencia que nos hicieron de la charla anterior, ¿vale? Entonces cogimos el guante. Lanzado el reto. Cogimos el reto y el guante y nos hemos lanzado a hablar de nuestra equilibradamente. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Amparo, qué decir, gracias. Y gracias, bueno, pues nos vemos en la... y a todos, claro, por estar ahí. Sí, pues nos vemos en la próxima. Comentarios, darle clic, en fin. Compartirlo, disfrutarlo. Abajo, campanita, poner los carteles en la pared.
Claro, poner los carteles y sobre todo que esto lo podéis ver y escuchar en cualquier momento, que también es importante, pero Sí, disfrutar del aquí y el ahora. exactamente, aquí y ahora. Pues gracias, aquí y ahora. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.